esta jornada. Dios les bendiga. Muy bienvenido en este webinar de Ciencias Bíblicas, la profecía en Israel. Hermano Fabio. Muchas gracias por la oportunidad de poder servir nuevamente a la iglesia en Latinoamérica. Siempre paso un buen tiempo cuando me corresponde compartir con todos nuestros hermanos latinoamericanos. Voy a compartir en este momento la pantalla y quisiera que por favor me puedan indicar eh, si ya estamos viendo de manera Viendo de adecuada. manera. Agradecería que me puedan indicar si ya estamos viendo de manera adecuada Sí, la está bien. presentación. Está bien, hermano Fabio. Se ve bien. Listo. Bueno, vamos entonces a empezar con nuestro tema del día de hoy, viernes. Cuando hablamos de la profecía en Israel, eh, uno pensaría que debe empezar por reconocer un fenómeno que es tanto antropológico como de la sociología de la religión, y es que todas las culturas a lo largo de la historia han echado mano o han tenido personas que median entre el ser humano y la divinidad, ¿verdad? Eso es algo de la antropología, de la sociología de la religión. Un día de estos estaba aquí en Costa Rica visitando el Museo Nacional de nuestro país y, por ejemplo, nuestros ancestros en Costa Rica, aborígenes, indígenas, tenían chamanes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la sociedad de las culturas han echado mano de chamanes, de adivinos, que básicamente los adivinos lo que hacían era tratar de ver lo que no era palpable por los sentidos, de adivinar, pero usaban algunas técnicas como consultar vísceras de animal, echar aceite en agua y dependiendo de la forma que tomara el aceite en la superficie del agua, así llegaban a determinar cosas, astrólogos, etcétera. Necromancia, por ejemplo, la que en algún momento encontramos en los libros de Reyes que intentó realizar el rey Saúl, ¿verdad? Ahora, contextualizado al judeocristianismo, que es lo que nos corresponde, podemos ver que en Israel podemos encontrar varios de esos mediadores que me hacían de puente entre el ser humano y Yahvé, ¿verdad? Aquí tenemos al frente lo que es el pasaje de 1 Samuel 28 6 al 8 que refiere a la necromancia, como lo intentó desde mi punto de vista erróneamente Saúl, ¿verdad? Y dice, por eso fue y consultó al Señor, está hablando de Saúl, pero el Señor no le respondió ni por medio de sueños, ni por el Urim, ni por medio de ningún profeta. Entonces, aquí Samuel se apresura y en lugar de esperar la respuesta de Dios de manera reaccionaria, dice que llamó a sus sirvientes y les dijo, busquen a una mujer que sepa invocar a los muertos para que me diga lo que necesito saber. Y ellos le dijeron, en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Verso 8, Saúl se disfrazó entonces poniéndose otras ropas y durante la noche se fue con dos de sus hombres a buscar a la mujer. Cuando la vio, le dijo, te ruego que me adivines el futuro y que hagas venir a quien yo te diga. Aquí tenemos, repito, desde mi punto de vista, un error, una práctica errónea de parte de Saúl, que se nos relata en el libro de Primera de Samuel, porque ya, digamos, aterrizando un poco más y concretizando un poco más, saliéndonos de la generalidad de las culturas antiguas y ubicándonos particularmente en Israel, que es el tema que nos compete, porque de ahí es donde viene inicialmente el fenómeno de la profecía judeocristiana. En el pueblo de Israel se hablaba o se reconocían tres tipos de mediadores entre el ser humano y la divinidad.
Aquí me refiero a Jeremías 18:18, donde aparecen estos tres tipos de mediadores. Leo, aquí tengo mi Biblia de papel y entonces estoy leyendo de la Reina Valera de 1995. Dice, ellos dijeron, venid y preparemos un plan contra Jeremías. Y aquí vienen los tres mediadores que eran legítimos en Israel, porque la instrucción no faltará al sacerdote ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Entonces, en el contexto judío, israelita, podemos encontrar tres mediadores entre el pueblo y Yahvé o la divinidad. El primero de ellos, el sacerdote, cuya mediación se producía a través de la ley. En algún momento eran los encargados de transmitir la ley al pueblo, ¿verdad? Por eso es que Oseas les reclama al sacerdocio de su tiempo que habían sido negligentes en enseñar la ley. El segundo de los mediadores que era reconocido de manera legítima en Israel era el sabio, ¿verdad? Tipo Salomón, por ejemplo, ¿verdad? Pero el sabio no echaba mano de la ley escrita, de la ley de Dios, sino que principalmente su ayuda al pueblo era a partir de la experiencia. Por eso es que mientras el sacerdote ofrecía la enseñanza de la ley, típicamente el sabio daba consejos a partir de la experiencia propia y de la experiencia observada, como lo encontramos en el libro de Proverbios. Y el último o el tercero de esos tres mediadores que tenían legitimidad en la religión judía era el profeta, ¿verdad? Era el profeta que va a ser nuestro tema de esta tarde-noche, dependiendo de donde estemos ubicados, ¿verdad? Sigo repitiendo, estamos yendo de lo más macro a lo más micro. Entonces, los tres mediadores, según Jeremías 18:18, que tenían legitimidad en Israel eran el sacerdote, el sabio y el profeta, pero cada uno de ellos utilizaba un instrumento diferente para digamos, traer la mediación entre el pueblo y Dios y entre Dios y el pueblo. Aquí tenemos nuevamente el pasaje de Jeremías 18:18. Si alguno no lo buscó, aquí está. Dice, ellos dijeron, vengan y hagamos planes en contra de Jeremías. Sacerdotes que nos guíen, no habrá de faltarnos, ni tampoco sabios que nos aconsejen, ni profetas que nos hablen. ¿Verdad? Aquí encontramos los tres mediadores. Ahora, estamos pasando de la sociología de la religión en general, de los mediadores que en la cultura, que en las culturas han servido entre el pueblo y la divinidad, a los mediadores legítimos en Israel, que como hemos visto eran tres, el sacerdote, el sabio y el profeta, y ahora seguimos aterrizando o concretizando un poco más y nos vamos a enfocar en lo que es la figura del profeta. Según Jeremías 1:7, según Jeremías 1:7, eh, el profeta, el mensaje del profeta, sigue más o menos esta dinámica. Vamos a ver en colores amarillos, ¿verdad? Es lo que es acción de Dios y en ese color que los hombres no sabemos cuál es, pero voy a ponerle como, ¿qué será eso? Como un fucsia, pongámosle así, ¿verdad? Lo que le corresponde al mediador, en este caso al profeta. Típicamente, según Jeremías 1:7, y lo leo antes de referirme a la parte gráfica, dice Jeremías, me dijo Jehová, no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Verso 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, típicamente, el profeta es enviado por Dios. Una vez que el profeta es enviado por Dios, voy a señalar con el puntero aquí, una vez que es enviado por Dios, el profeta va, ¿verdad? Y recibe el mensaje de Dios. Al menos 110 veces en la escritura se nos habla de que un profeta recibe mensaje de Dios y luego entrega el mensaje de Dios.
¿verdad? Entonces, el profeta es enviado, el profeta va, recibe el mensaje de Dios y entrega el mensaje de Dios. No menos de 600 veces en la escritura se nos dice que el profeta entrega el mensaje de Dios. Vea que no siempre se nos dice que lo recibe y cómo se nos dice. Son las menos las veces que se nos dice que lo recibe y cómo lo recibe. Son mayoritariamente las veces que nos dice que el profeta entrega el mensaje de Dios. A esta altura, es válido y necesario hacer alguna conceptualización. Y aquí tenemos algunos conceptos que es importante que podamos entender por lo menos en un nivel básico, ¿verdad? Un profeta es un portavoz de la revelación especial de Dios. Así podríamos definirlo. Ahora, la profecía es un mensaje de un profeta, ¿verdad? Por cierto, no es exclusiva de Israel, aunque nosotros como cristianos creamos que los únicos profetas verdaderos son los que actúan en nombre del Dios judío cristiano o de Yahvé. La profecía como tal no es un fenómeno exclusivo de Israel. Tanto así que, por ejemplo, encontramos episodios en Escritura que nos hablan de falsos profetas. El fin de semana anterior en la iglesia local estaba predicando, por ejemplo, sobre el profeta Elías y solo en uno de esos pasajes del profeta Elías se mencionan 450 profetas de Baal, ¿verdad? Ojo, no estoy legitimando el mensaje de los profetas que actuaban en nombre de otros dioses con minúscula, por decirlo así. No lo estoy legitimando, solamente estoy mencionando que el fenómeno de la profecía no era exclusivo de Israel. Ahora, hay una parte de la profecía que tiene un componente predictivo, pero a veces en el lenguaje popular cristiano, principalmente evangélico, de nuestra Latinoamérica se confunden. Y es el hacer sinónimos exactos profecía con predicción. La profecía es el mensaje de un profeta, pero la predicción es un anuncio de acontecimientos futuros a través de la profecía. Típicamente, la predicción es profecía, pero no toda la profecía es predictiva, sino que hay profecía que se refiere a aspectos morales y de otro tipo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Si vamos comprendiendo todo hasta aquí y me ponen un dedito arriba, ahí en la presentación yo estaría muy tranquilo de saber que vamos bien hasta aquí. Ok, seguimos, ¿verdad? También podemos abordar el tema de la profecía tratando de construir una cronología del desarrollo del profetismo en Israel, ¿verdad? Típicamente, ¿verdad? Se dice que cuando Israel llega a la tierra de Canaán, ¿verdad? El elemento de profecía, los profetas como tal, la práctica de la profecía, no está tan desarrollado. Por eso es que en un libro en el libro de Jueces, en el capítulo 9 versículo 37 encontramos la mención de adivinos, ¿verdad? Recordemos que Israel en Canaán es una nación que apenas está tomando forma después de haber salido de Egipto y entrado a la tierra prometida, entonces no es una nación consolidada desde el punto de vista de tenencia de su tierra y de su estructura de gobierno como tal. En 1 Samuel 10:5 encontramos compañías de profetas, un poquito más adelante ya en la historia. Y más o menos por esa misma época, podemos encontrar que empiezan a surgir lo que son los profetas individuales. De hecho, típicamente Samuel se considera el primero de los profetas. Y a partir de ahí, a partir de Samuel, ya los profetas individuales se vuelven más comunes dentro de la nación de Israel. A partir de ahí aparece Elías, Eliseo, los profetas escritores, Isaías, Jeremías, Oseas, etcétera, etcétera. Y luego también encontramos discípulos de profetas, personas que aprendían de los profetas
el oficio profético, ¿verdad? Como tal. Ahora, ¿cuáles son las características de los profetas de Israel? Ok. En primer lugar, encontramos que la primera característica de los profetas de Israel es que los profetas de Israel eran llamados, ¿verdad? A pesar de que, de que existían escuelas de profetas, según la escritura, la Biblia hebrea, la escritura judía, ¿verdad? Los profetas tenían como rango, rasgo distintivo que eran llamados por Dios, ¿verdad? En el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 4, dice, leo nuevamente Reina Valera 95, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dice Jeremías ahí donde responde, y yo dije, ah, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Y me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que yo te envíe irás y dirás todo lo que te mando. Entonces, el profeta como tal era llamado como tal. Recuerden que, por ejemplo, el sacerdote, que era otro de los mediadores legitimados dentro de la religión israelita, ¿verdad? Obtenía su derecho al sacerdocio a partir de una sucesión genealógica, ¿verdad? Tenía que ser descendiente, por ejemplo, de los levitas como tal. Pero el profeta no adquiere su condición de profeta, ¿verdad? A partir de su árbol genealógico, a partir de la tribu de la cual desciende, sino que lo obtiene a partir del llamado de Dios. En segundo lugar, el profeta era inspirado, o sea, recibía revelación directamente de Dios sobre qué debía decir en un momento determinado, diferente al sacerdote cuya mediación se producía tradicionalmente por medio de la ley, de la enseñanza de la ley y del aspecto cúltico de los sacrificios en el templo, etcétera, etcétera, y a diferencia del sabio, que actuaba en su rol de liderazgo a partir de la experiencia humana, sí, seguramente dirigida por Dios, sabiduría divina adquirida por el sabio, etcétera, etcétera, pero ni el sacerdote ni el sabio actuaban por revelación directa de Dios, o sea, por inspiración directa de Dios como tal. Otro elemento distintivo era que el profeta típicamente era un personaje público, ¿verdad? Mientras el sacerdote normalmente realizaba su mediación o ejercía su oficio, su ministerio en el contexto del templo, ¿verdad? El profeta era público, era de carácter público, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, Elías desde escondido en algunos montes hasta en el palacio del rey. Entonces era un poco más itinerante, un poco más dinámico, por decirlo así, ¿verdad? Otra característica de los profetas es que generalmente eran amenazados, ¿verdad? Voy a tomarme un minuto para tomar un traguito de agua. No era fácil en el antiguo Israel ser un verdadero profeta, porque típicamente tenían que decir mensajes sumamente fuertes. Veamos, por ejemplo, Jeremías 22, del 11 al 19, que lo tengo aquí a mano. Vea qué clase de mensaje más fuerte, ¿verdad? Porque así ha dicho Jehová acerca de Salún, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde sin darle el salario de su trabajo.
que dice, edificaré para mí una casa espaciosa de grandes salas y le abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás tú porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre y actuó conforme al derecho y la justicia y le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del necesitado y le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para la avaricia, para derramar sangre inocente y para oprimir y hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío y ay hermana mía, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay majestad. En sepultura de asno será enterrado arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Nada más imaginémonos lo que es llegar a decirle a esto, llegar a decir esto a la corte, o llegar a decirle esto a un rey que tenía la potestad de asesinar o de mandar a matar a alguien en su reino. Entonces, los profetas típicamente no la pasaban bien, ¿verdad? El ejercicio del ministerio profético en Israel pues no se ejercía en un hotel 5 estrellas, sino que era bastante difícil poder ejercer el ministerio. Otra característica es que era carismático, porque la profecía como tal era un don. Con el llamado de Dios venía el carisma o el don de Dios. Ahora, estas son características distintivas de los profetas, pero también hay cosas que los diferencian, ¿verdad? Por ejemplo, existían diferencias entre los profetas acerca o con respecto del tiempo que dedican a la actividad profética, ¿verdad? Mientras Abdías profetizó por unos días, quizás no más de 3 o 4, Isaías tuvo un ministerio profético de 38 años. Entonces había una diferencia en el tiempo que ellos dedicaban al ministerio como tal. Otra de las diferencias es la forma en que recibían los mensajes de Dios. Algunos los recibían por visiones, por ejemplo, Isaías, allá capítulo 6 del libro de Isaías. Algunos por audiciones, como acabamos de leer en Jeremías capítulo 1. Algunos en trances, algunos en sueños, etcétera, etcétera. Cada profeta recibía cada mensaje de Dios de manera diferente. Otra de las diferencias entre los profetas era el modo de transmitir el mensaje. Algunos lo hacían por medio de oráculos, algunos escribieron, como los que tenemos hoy registrados en nuestra Biblia, otros lo hacían por medio de acciones simbólicas. Había diferencia en la forma de transmitir el mensaje. Más diferencias, ¿verdad? Podrían ser profetas independientes o funcionarios institucionales, típicamente funcionarios del templo o de la corte. Básicamente, los reyes en la antigüedad, Israel no estaba ajena a eso, se rodeaba de sabios y de profetas a los cuales consultaban para tomar decisiones de carácter político en su reino, ¿verdad? No es una verdad absoluta, pero había una tendencia en los funcionarios institucionales a hablarle bonito al rey, porque tenían que cuidar su trabajo, por supuesto. Si llego y le digo al rey cualquier cosa, puedo perder mi trabajo y mi vida, ¿verdad? Y típicamente los profetas independientes, pues Sí, en la eh, nieve. típicamente los profetas independientes, que no eran funcionarios del templo o de la corte, actuaban en una buena medida con profecías legítimas que venían de parte de Dios. Por ejemplo, encontramos a Natán con el rey David, por ejemplo, o a Elías con Acab. Una quinta diferencia es que existían verdaderos profetas y falsos profetas, ¿verdad? Eh, Habían profetas falsos porque eran profetas que profetizaban en nombre de otros dioses, ¿verdad? Como Baal,
como los que enfrentó Elías, los 450 profetas de Baal, pero también habían profetas falsos que profetizaban en nombre de Yahvé. Y eran falsos porque hablaban lo que Yahvé o Dios no les había dicho que dijera, ¿verdad? Entonces, algunos de esos falsos eran falsos maliciosos, malintencionados, proclamaban en nombre de Dios lo que no habían recibido y algunos de ellos, ¿verdad? Eran, por decirlo así, bien intencionados. O sea, creían hablar en nombre de Dios genuinamente, pero verdaderamente no lo hacían en nombre de Dios. Entonces, en este punto 5 hay que recordar que existían profetas falsos porque actuaban en nombre de otra divinidad, ¿verdad? Con minúscula, obviamente, pero también habían profetas falsos porque hablaban en nombre de Jehová o de Yahvé, pero aquello que Dios no les había dicho, ¿verdad? Y otra diferencia, la última que vamos a señalar por hoy de las diferencias, es que había diferencia en el contenido de su mensaje. Algunos predecían el futuro, algunos anunciaban al Mesías, algunos actuaban como reformadores sociales, anunciaban juicio, otros anunciaban restauración o en una sola profecía venían varias cosas mezcladas, juicio y restauración juntas, a veces confirmaban reyes, anticipaban a veces resultados de guerras, denunciaban injusticias económicas o sociales, denunciaban corrupción en el culto por parte de los sacerdotes, algunos conocían verdades escondidas, etcétera, etcétera. Pero digamos que el menú de contenido del mensaje de los profetas era bastante variado. Ahora, a esta altura, vamos a referirnos a tres conceptos más. Anteriormente nos referimos al concepto del sacerdote, del sabio, del profeta. También nos referimos a otros conceptos. Y ahorita vamos a referirnos a tres conceptos más. Y tiene que ver con el cumplimiento de la profecía. Típicamente se habla, digamos, a grosso modo, de que la profecía puede tener un cumplimiento sí. Esto es que a cada profecía se le asigna un cumplimiento único y legítimo a cada profecía, ¿verdad? Un cumplimiento único y legítimo a una profecía. También podrían tener algún cumplimiento múltiple, ¿verdad? Por ejemplo, la asignación de varios cumplimientos legítimos a una sola profecía. O sea, una profecía que parece tener varios cumplimientos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y también podríamos hablar de cumplimiento progresivo, ¿verdad? Y es aquel cumplimiento que no se da en un momento puntual, sino que se da por medio de un proceso, ¿verdad? De una progresión ley. Entonces podemos hablar, digamos, a grandes rasgos de estos tres tipos de cumplimiento: simple, múltiple y progresivo, ¿verdad? Ahora, centrémonos un poquito en lo que son los profetas escritores o los libros proféticos que tenemos hoy en nuestra Biblia. En cuanto a los libros proféticos, típicamente son de los libros más difíciles de interpretar, ¿verdad? Es una literatura que es bastante difícil de interpretar por varias razones, ¿verdad? El género literario como tal no es fácil de interpretar y cada libro profético que tienen nuestras Biblias tienen algunos subgéneros también dentro del género, ¿verdad? Que complica más el asunto, ¿verdad? Típicamente son difíciles de interpretar porque es común que haya un malentendido en cuanto a la función y forma de estos libros, ¿verdad? Quizás a nivel popular, si hiciéramos una encuesta en nuestras iglesias, en el contexto cristiano latinoamericano, ¿verdad? Acerca de los libros proféticos,
buena parte de las respuestas los asociarían con predicción, ¿verdad? Pero como hemos visto y vamos a seguir viendo, la profecía incluye predicción, pero no es la mayor parte de la profecía la que es predictiva, sino que generalmente la profecía o el hablar en nombre de Dios o el entregar el mensaje de Dios tienen que ver con circunstancias inmediatas y contemporáneas al mensaje del profeta. Menos del 2% de las profecías son mesiánicas, menos del 1% se refieren a eventos por suceder, ¿ah? En la inmediatez, digamos, y menos del 5% se refieren específicamente al nuevo pacto, ¿verdad? Hablando en términos específicos, ¿verdad? Es complicado, es difícil interpretar los libros proféticos también porque se requiere conocer y dominar elementos literarios, históricos, semánticos y contextuales para su comprensión, ¿verdad? Algunas otras dificultades. Con raras excepciones, los oráculos están pobremente delimitados y a veces no tienen un orden cronológico, los oráculos de los profetas, ¿verdad? Cuando digo pobremente delimitados es que muchas veces no es fácil delimitar dónde empieza y dónde termina un oráculo, ¿verdad? Y eso no es tan fácil, ¿verdad? En un mismo oráculo se pueden anticipar cosas que en el futuro van a suceder en un orden cronológico diferente o fenómenos de este tipo, ¿verdad? También los libros proféticos fueron escritos típicamente en tiempos de desorden político, social, económico y militar, ¿verdad? Y en tiempos de infidelidad a Dios y desprecio por el pacto entre Dios e Israel. Los profetas no inventaban las bendiciones ni los castigos, solo las comunicaban. Aquí tenemos algunos ejemplos que por asuntos de tiempo no voy a mencionar, pero ahí quedan para que ustedes puedan revisar esas citas bíblicas donde se registran las bendiciones o las maldiciones y castigos que Dios había establecido ante diferentes actuaciones o circunstancias, ¿verdad? Y típicamente es muy difícil comprender el mensaje de los profetas sin ayuda externa. Entendiendo por ayuda externa, pues algún material, ¿verdad? Que nos ayuda a comprender la cronología de los profetas, las circunstancias históricos, militares, sociales, económicas, el contexto como tal en que un mensaje, en que una profecía es entregada. Entonces, no es tan fácil como tal, ¿verdad? Ahora, la profecía como tal puede tomar diferentes formas, ¿verdad? Podría ser una profecía literal, que es la mayoría. Podría ser una profecía, digamos, que es poética o figurada, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 1 versículo 2. Lo estoy buscando rápidamente, ¿verdad? Donde tenemos un registro de una profecía figurada. Aquí dice el profeta Isaías: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces está usando aquí una figura literaria, una figura retórica para comunicar la profecía. La profecía también puede ser simbólica, también puede ser simbólica. Me quedo en el libro de Isaías, en el capítulo 20, versículos 1 al 4, donde dice, eh, en el año en que vino el jefe de los ejércitos a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, y aquí es donde viene la parte simbólica: ve, quita la ropa áspera de tus caderas y descalza las sandalias de tus pies, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Versículo 3, y dijo Jehová,
de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años como señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Entonces Dios manda a Isaías a desnudarse y a quitarse su calzado para, a partir de este acto simbólico del profeta, poder anunciar que de esa manera Egipto y Etiopía iban a terminar, ¿verdad? Y tenemos también lo que es la profecía tipológica o típica, ¿verdad? Por ejemplo, Jonás, que es una voy a ponerlo así, Jonás como tipo del Mesías que es refrendado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es validado en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, bueno, de la manera en que Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días, así el Hijo del Hombre estará, estará, digamos, en la muerte por 3 días. Entonces aquí tenemos a Jonás como un tipo del Mesías como tal. Entonces, la profecía puede tener una forma literal, una forma figurada, una forma simbólica o una forma tipológica como tal, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita un poquito de la naturaleza de la profecía, ¿verdad? O de las características de la profecía, podría ser otro término. La profecía es histórica en el sentido en que se da en circunstancias que ameritan el mensaje que el profeta está entregando, ¿verdad? El mensaje del profeta o la profecía como tal no se da en un vacío contextual, ¿verdad? No se da en circunstancias que no sean pertinentes para que ese mensaje sea dado, sino que el mensaje es dado en una circunstancia que amerita que el mensaje sea entregado. También la profecía es trascendente. Típicamente los profetas decían, así dice el Señor, y le dan autoridad divina a su comunicación. Típicamente el profeta no hablaba de su propio pensamiento y de su propio corazón, y cuando lo hacía era catalogado como un profeta falso que estaba hablando cosas que Dios no le había comunicado. Entonces, la profecía es trascendente. La profecía es moral en el sentido de que las demandas vamos a ver, los señalamientos que los profetas hacen de la decadencia moral en Israel se fundamenta, ese señalamiento de decadencia moral se fundamenta en lo que la ley de Moisés mandaba. Entonces, típicamente el profeta era un conocedor de la ley, ¿verdad? No mediaba mediante la ley como lo hacía el sacerdote, pero era un conocedor de la ley y veían que el pueblo o las autoridades de Israel estaban actuando de manera contraria a lo que decía la ley y enviaba un mensaje de reprensión sobre aquellos hechos. Por eso es que la profecía es moral. También es evangelística en la medida en que la profecía llama al arrepentimiento, llama al arrepentimiento, ¿verdad? Constantemente el profeta invitaba a aquellas personas que estaban tomando un camino erróneo, valorado en función de la ley de Moisés, ¿verdad? Del mensaje de la ley, él los llamaba al arrepentimiento. Puede ser predictiva, o sea que en algunos casos mira o está orientada al futuro, pero vean que es una característica que es una posibilidad, no es una generalidad que cubre a todas las profecías. Y finalmente es mesiánica en el sentido de que varias de las profecías del Antiguo Testamento apuntan al Mesías, a Cristo el Señor, a Jesús como tal, ¿verdad? Entonces, resumiendo, estas son 6 características de la profecía. ¿Verdad? Histórica, trascendente, moral, evangelística, predictiva y mesiánica como tal, ¿verdad? Ahora, quisiera concentrarme en 3 de ellas para definirlas y hablar un poquito más de ellas. En la profecía, en la característica histórica, moral y predictiva. Me voy a concentrar en 3 de ellas. En cuanto
a la característica de la profecía que hemos llamado como profecía histórica, básicamente se refiere a que toda profecía debe ser contextualizada en su momento histórico, ¿verdad? Cuando leamos en los libros proféticos un oráculo de un profeta, necesariamente tenemos que entender al dedillo cuáles eran las circunstancias históricas, ¿verdad? Que son las que propician, cuáles circunstancias propician que se dé el mensaje de ese profeta, ¿verdad? Isaías, por ejemplo, capítulo 1 versículo 1 nos ubica en el cuándo y a quién es enviado ese oráculo profético. Dice Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Israel. Implica que los oráculos proféticos que siguen después de ese versículo 1, uno para poder entenderlos en toda su extensión debería de conocer la historia de Israel durante los reinados de estos cuatro reyes en Judá y en Jerusalén. La segunda es que la profecía es moral. Básicamente es que nosotros como estudiantes de la Biblia, como lectores de los libros proféticos, necesitamos conocer la ley de Moisés, ¿verdad? Para poder entender cuando un profeta denuncia alguna injusticia o alguna circunstancia en Israel, ¿verdad? ¿Cuál mandamiento de la ley de Moisés es el que ese actuar del pueblo está violentando? Por ejemplo, Isaías, capítulo 1 versículos 16 y 17, Isaías dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Verso 17. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado y ojo a la última parte, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Esta demanda de Isaías en el capítulo 1, versículo 17, acerca de un mal comportamiento del pueblo como tal contra el huérfano y la viuda, seguramente es una demanda que se fundamenta en un mandamiento que encontramos en Éxodo 21, ¿verdad? Lo busco aquí. Voy a leer Éxodo 21, donde dice el mandamiento, al extranjero no engañarás ni angustiarás. Vamos a ver, 22, 21 y 22, sí. Al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y luego dice el versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Básicamente entonces, Isaías lo que está es conociendo de que existe un mandamiento en la ley de Moisés acerca de cómo debe ser el trato con la viuda y el huérfano, y al ver que en sus circunstancias, en su contexto, no se está respetando ese mandamiento, entonces Isaías demanda del pueblo un comportamiento adecuado. Esto es conforme a los estatutos y a los mandamientos de ley entregado por Dios en los libros de la ley de Moisés. ¿Me estoy explicando con esto? ¿Sí? Entonces, típicamente cuando uno lee un libro profético y hay una denuncia sobre un mal comportamiento, uno debería hacer el ejercicio saludable de tratar de identificar ese comportamiento erróneo del pueblo que el profeta está señalando y está denunciando, qué mandamientos de la ley de Moisés estaban violentos, ¿verdad? Y la tercera característica a la que quisiera referirme con más detalle es a la que tiene que ver con la poesía como predictiva, ¿verdad? Y básicamente un ejercicio saludable es que necesitamos conocer las escrituras y la historia posterior al profeta. No solo las escrituras, sino la historia posterior. En algunos casos será leer literatura intertestamentaria o algunos libros que estén fuera del canon. En algunos casos es conocer
el Nuevo Testamento, los Evangelios y parte de la historia de los, inclusive del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento, que histórica y cronológicamente se ubican después de las profecías. En esa medida podríamos identificar dónde y en qué momento se produce el cumplimiento de esa profecía. Ahora, voy a referirme a un concepto más, pero para referirme a ese concepto, voy a repasar tres conceptos que ya hemos visto. Estoy preocupado por el tiempo. Me dicen cómo vamos y que espero terminar ahorita, ¿verdad? Pero Sí, nos quedan eh, algunos minutos. todavía. Sí, ok, gracias. Ok, voy a referirme a un concepto, pero para referirme a ese concepto voy a repasar tres conceptos que ya hemos señalado. Me voy a referir al concepto de escatología, pero para referirme al concepto de escatología, ¿verdad? Quiero repasar los conceptos de profeta, profecía y predicción. El profeta, entonces, es el portavoz de la revelación especial de Dios. Especial de Dios. Recuerden que el sacerdote enseñaba la ley. En ese sentido, digamos, no se entendería el profeta como tal, ¿verdad? Porque una cosa era enseñar la ley y otra cosa es tener revelación especial de Dios, ¿verdad? Y darla a conocer. La profecía era el mensaje del profeta y aquí es donde viene un poquito la diferenciación. La predicción es anuncio de acontecimientos futuros a través de la profecía. Pero la escatología se refiere al estudio de los últimos tiempos. Entonces, algunas predicciones dentro de las escrituras podrían ser de carácter escatológico, pero otros no ser de carácter escatológico. Serán de carácter escatológico en la medida en que se refiera a los últimos tiempos. Discusión aparte sería discutir qué se entiende por últimos tiempos, ¿verdad? Si los últimos tiempos inician con la venida del Mesías y el establecimiento de la iglesia, como lo plantearían algunas escuelas de teología y algunos biblistas y teólogos, ¿verdad? O la escatología tendríamos que enfocarla desde el punto de vista del futuro lejano con respecto a nosotros, o sea, a los últimos eventos del fin de esta era como tal. Es una discusión aparte, pero sí quisiera señalar la diferencia entre predicción entre profecía predictiva y profecía predictiva que tiene un carácter escatológico, ¿verdad? Digamos que si tuviéramos que armarlo en círculos concéntricos, ¿verdad? No toda la profecía es predicción y no todas las predicciones son escatológicas. Podríamos señalarlo de esa manera. Quisiera señalar algunos ejemplos de lo que son los cumplimientos de la profecía y características, ¿verdad? Por ejemplo, la profecía siempre tiene, según el libro de Isaías, un cumplimiento seguro. De hecho, era uno de los criterios para evaluar al profeta falso o verdadero, el cumplimiento de su profecía. Dice Isaías 44:26. Yo soy el que despierta la palabra de su siervo y lleva a cabo el plan de sus mensajeros. El que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá serán reconstruidas y reedificaré sus ruinas. Entonces Dios dice que Él es el que asegura que se lleve a cabo el mensaje que es dado por medio de profecía como tal. Entonces, el cumplimiento de la profecía es seguro. ¿Verdad? Ahora, existe profecía también que puede ser condicionada, ¿verdad? O sea, que el cumplimiento depende de una condición. Isaías 38 del 1 al 5 dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo, esto dice Jehová, ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Y aquí viene una reacción de Isaías, dicen, perdón, de Ezequías. Y entonces dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Ahora, aquí hay un cambio
en el futuro inmediato. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y dile a Ezequías, Jehová Dios de tu padre David, dice ahí, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años más. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una profecía condicionada, ¿verdad? Hay profecías que están registradas en otras escrituras, entonces no siempre lo que un profeta eh, eh, describe en su libro, ¿verdad? El cumplimiento lo podemos encontrar en ese mismo libro. Es típico, por ejemplo, cuando Jeremías a veces profetiza la vuelta del pueblo de su cautiverio y mucho de estas vueltas y cuestiones del templo, etcétera, etcétera, las podemos encontrar en Nehemías 7, ¿verdad? Y también vale mencionar que cuando se trata de interpretar la profecía, se debe preferir el cumplimiento cercano. O sea, se debe preferir el cumplimiento de la profecía que esté en términos cronológicos y de tiempo más cercano al oráculo o a la profecía que ha sido pronunciada, ¿verdad? Evidentemente habrán sus excepciones y típicamente cuando en el Nuevo Testamento se señala que algún evento del Nuevo Testamento es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, pues claro está que estamos ante un cumplimiento lejano o a un cumplimiento múltiple o progresivo, ¿verdad? Eh, que por cierto, quisiera también referirme a eso, ¿verdad? El cumplimiento simple no lo señalo porque digamos que es típicamente al que estamos acostumbrados, pero siguiendo con el libro de Isaías, que es buena parte del libro que hemos tomado como ejemplo, en el capítulo 7 versículos 14 al 16 podemos ver ejemplo de un cumplimiento que podríamos llamar múltiple, ¿verdad? 14, 16 de Isaías, donde dice, por tanto, el Señor mismo dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Seguramente esta profecía, este mensaje del libro de Isaías, tiene un cumplimiento inmediato, cercano al momento en que es pronunciado el oráculo, pero en el Nuevo Testamento vemos que los escritores inspirados de los evangelios encuentran en el nacimiento de Jesús algo que fue anunciado precisamente en este pasaje de Isaías. Tenemos también cumplimientos progresivos, como lo es segunda de Samuel 12 del 10 al 11. Vamos a buscar por aquí, ya voy terminando. Segunda de Samuel 12 del 10 al 11. El tema de la profecía es bastante extenso y lo acorté bastante precisamente para no extenderme. Ok, dice aquí, por lo cual ahora es Natán hablándole a David a partir de su adulterio con Bexabé, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo, para que fuera tu mujer. Así dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti, tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Cuando uno revisa lo que sigue de ahí en adelante, toda esta profecía o esta predicción dada en estos dos versículos se cumple en un periodo de tiempo, hablando en términos canónicos, son más o menos 7, 8 capítulos, en donde todavía posterior a esto encontramos episodios que corresponden al cumplimiento de esta profecía.
Y el cumplimiento seccionado, y aquí ahora sí voy ya terminando con el último concepto, el cumplimiento seccionado es aquel donde se entrega una profecía y una parte de la profecía tiene como un cumplimiento cercano, llamémosle así, un cumplimiento cercano, ¿verdad? Y otra parte de la misma profecía tiene un cumplimiento más cercano, más lejano. Leo así, primero explico la gráfica, no sé si se ve una lineecita que divide un círculo interno de un círculo externo, pero básicamente entonces, digamos que cuando uno lee la profecía, si tuviéramos una vista frontal, voy a usar un poquito, voy a echar un mano un poquito de lo que es gráfica, uno lee la profecía plana, así como lo estamos viendo. Imaginémonos que esto es la vista frontal de una figura, ¿verdad? Aquí la vemos de manera plana, pero si le damos vuelta a la figura y la vemos con una vista lateral, ¿verdad? Podríamos tener esto que vemos aquí, ¿verdad? Y entonces encontramos que, aunque en el texto leemos la profecía, digamos, en una dimensión, en dos dimensiones, ¿verdad? El cumplimiento, apelando nuevamente a la figura gráfica, se produce en tres dimensiones. Aquí es bastante, digamos, razonable pensar que Malaquías 3, versículo 1, tuvo el cumplimiento en un momento determinado y Malaquías 3, versículos 2 y 3, se cumplieron posterior a Malaquías 3:1 y que entre el cumplimiento de los versículos 2 y 3 y el versículo y el cumplimiento del versículo 1 pasa un tiempo indeterminado, un espacio de tiempo indeterminado. Leo la profecía. Dice, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Según el Nuevo Testamento, esta profecía se cumple en Juan el Bautista, pero luego de que se menciona esta profecía refiriéndose a Juan el Bautista, lo que sigue seguramente hace referencia al juicio escatológico o al juicio final que tendrá lugar. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscaréis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará, habla de un trono de juicio, para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un cumplimiento de la profecía que es seccionado, básicamente estamos diciendo que a la hora de que se entrega el oráculo o la profecía, la vemos como en dos dimensiones, o sea, se ve plana, así como la figura de la izquierda. Pero el cumplimiento se produce como la figura de la derecha, donde existe donde una parte se cumple en un momento del tiempo y otra parte se cumple en otro momento del tiempo, ¿verdad? Y existe un tiempo que pasa entre la primera parte del cumplimiento y la segunda parte del cumplimiento. Espero que la gráfica esté ayudando a comprender el concepto más que estar dificultando la comprensión del concepto. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de Malaquías 3:1, donde se dice que se envía su mensajero y que según el Nuevo Testamento ese mensajero es Juan el Bautista, como una profecía predictiva de cumplimiento simple podría ser. Pero lo que sigue después de Malaquías 3:1, en la parte B del versículo 1 y los versículos 2 y 3, referente al juicio escatológico, ya no solo como una profecía predictiva, sino como una profecía predictiva y escatológica. Aquí se marca la diferencia entre un cumplimiento, entre una profecía que es únicamente predictiva y una profecía que es únicamente, digamos, predictiva y escatológica. Obviamente estoy tomando el concepto de escatología aplicado a eventos futuros y no un concepto de escatología dándole el inicio a la escatología con la venida de Cristo como tal, ¿verdad?
Hasta aquí llego porque ha pasado bastante tiempo. Espero que haya sido de bendición para todos y que hayamos aprendido algo, algo todos.